Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 30. Y tantos otros en esta localidad y en todas las demás. Aquí las familias quieren mucho a los mártires, me ha dicho un viejo cañero. Pero después de muertos, antes eran puras quejas. Sin embargo, no era por casualidad que Fidel Castro reclutara las 3/4 partes de sus guerrilleros entre los campesinos, hombres del azúcar, ni que la Providencia de Oriente fuera a la vez la mayor fuente de azúcar y de sublevaciones en toda la historia de Cuba. Me explicó el rencor acumulado. Después de la gran zafra de 1961, la revolución optó por vengarse del azúcar. El azúcar era la memoria viva de la humillación. ¿Era también el azúcar un destino? ¿Se convirtió luego en una penitencia? ¿Puede ser ahora una palanca la catapulta del desarrollo económico? Al influjo de una justa impaciencia, la revolución abatió numerosos cañaverales y quiso diversificar en un abrir y cerrar de ojos. La producción agrícola no cayó en el tradicional error de dividir los latifundios en minifundios improductivos. Pero cada finca socializada acometió de golpe cultivos excesivamente variados. Había que realizar importaciones en gran escala para industrializar el país, aumentar la productividad agrícola y satisfacer muchas necesidades de consumo que la revolución, al redistribuir la riqueza, acrecentó enormemente. Sin las grandes zafras de azúcar, ¿de dónde obtener las divisas necesarias para esas importaciones? El desarrollo de la minería, sobre todo el níquel, exige grandes inversiones que se están realizando y la producción pesquera se ha multiplicado por 8 gracias al crecimiento de la flota, lo cual también ha exigido inversiones gigantescas. Los grandes planes de producción de cítricos están en ejecución, pero los años que separa a la siembra de la cosecha obligan a la paciencia. La revolución descubrió entonces que había confundido al cuchillo con el asesino. El azúcar, que había sido el factor del subdesarrollo, pasó a convertirse en un instrumento del desarrollo. No hubo más remedio que utilizar los frutos del monocultivo y la dependencia, nacido de la incorporación de Cuba al mercado mundial, para romper el espinazo de monocultivo y la dependencia. Porque los ingresos que el azúcar proporciona ya no se utilizan en consolidar la estructura del sometimiento. Las importaciones de maquinarias y de instalaciones industriales crecieron en un 40% desde 1958. El excedente económico que el azúcar genera se moviliza para desarrollar las industrias básicas y para que no queden tierras ociosas ni trabajadores condenados a la desocupación. Cuando cayó la dictadura de Batista, había en Cuba 5,000 tractores y 300,000 automóviles. Hoy hay 50,000 tractores, aunque en buena medida se los desperdicia por las graves deficiencias de organización y de aquella flota de automóviles, en su mayoría
modelos de lujo. No resta más que algunos ejemplares dignos del Museo de la Chatarra. La industria del cemento y las plantas de electricidad han cobrado un asombroso impulso. Las nuevas fábricas de fertilizantes han hecho posible que hoy se utilicen 5 veces más abonos que en 1958. Los embalses creados por todas partes contienen hoy un caudal de agua 73 veces mayor que el total del agua embalsada en 1958 y han avanzado con botas de 7 leguas las áreas de riego. Nuevos caminos abiertos por todo Cuba han roto la incomunicación de muchas regiones que parecían condenadas al aislamiento. Para aumentar la magra producción de leche del ganado cebú, se ha traído a Cuba toros de raza Holstein, con los que mediante la inseminación artificial se han hecho nacer 800,000 vacas de cruza. Grandes progresos se han realizado en la mecanización del corte y el alza de la caña. En buena medida, en base a las invenciones cubanas, aunque todavía resultan insuficientes. Un nuevo sistema de trabajo se organiza con dificultades para ocupar el lugar del viejo sistema desorganizado por los cambios que la revolución trajo consigo. Los macheteros profesionales, presidiarios del azúcar, son en Cuba una especie extinguida. También para ellos la revolución implicó la libertad de elegir otros oficios menos pesados y para sus hijos la posibilidad de estudiar mediante becas en las ciudades. La redención de los cañeros ha provocado en consecuencia precios inevitablemente severos, trastornados por una economía de la isla. En 1970, Cuba debió utilizar el triple de trabajadores para la zafra, en su mayoría voluntarios o soldados o trabajadores de otros sectores, con lo que se perjudicaron las demás actividades del campo y de la ciudad. Las cosechas de otros productos, el ritmo de trabajo de las fábricas. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que en una sociedad socialista, a diferencia de la sociedad capitalista, los trabajadores ya no actúan urgidos por el miedo a la desocupación ni por la codicia. Otros motores, la solidaridad, la responsabilidad colectiva, la toma de conciencia de los deberes y los derechos que lanzan al hombre más allá del egoísmo, deben ponerse en funcionamiento. Y no se cambia la conciencia de un pueblo entero en un santiamén. Cuando la revolución conquistó el poder, según Fidel Castro, la mayoría de los cubanos no era ni siquiera antiimperialista. Los cubanos se fueron radicalizando junto con su revolución a medida que se sucedían los desafíos y las respuestas, los golpes y los contragolpes entre La Habana y Washington, y a medida que se iban convirtiendo en hechos concretos a las promesas de justicia social. Se construyeron 170 hospitales nuevos y otros tantos policlínicos, y se hizo gratuita la asistencia médica. Se multiplicó por 3 la cantidad de estudiantes matriculados a todos los niveles y también la educación se hizo gratuita. Las becas benefician hoy a más de 300,000 niños y jóvenes y se han multiplicado a los internados y a los círculos infantiles.